Bueno, en primer lugar, déjenme que agradezca a mis colegas del IME de Oaxaca esta posibilidad de poder compartir con todos ustedes y con ellos pues esta charla, esta webinar en estos tiempos un poco complejos en los que nos ha tocado vivir. Tengo que decir que mi agrado es enorme. Yo siempre he sido un amigo fiel y no sé cómo decir, me siento muy en mi casa y en la institución, diríamos, con las que hemos generado una sinergia y un cariño muy especial. Seguramente porque la maestra Maru sabe transmitirlo de esa manera y hacer esa amalgama que las instituciones educativas debieran tener como uno de los climas así más favorecedores del trabajo a realizar en ellas, ¿no? Así que me siento encantadísimo de poder compartir con ustedes esta pequeña charla. Va a ser una charla sencilla. Yo lo que quiero es resaltar algunas de las cuestiones que desde mi punto de vista la crisis esta en la que que nos ha sometido esta tormenta perfecta que ha generado el virus y cómo esto nos obliga a replantearnos muchas cosas dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Todo lo que son los hábitos, las rutinas, ese espacio de confort en el que la educación se venía desarrollando en tiempos normales, ¿no? Bien, lo que pensaba tratar son estos 3 puntos, ya digo, simples en lo que se refiere a no intentar hacer una conferencia demasiado compleja y erudita en relación al tema de enseñanza. No es mi estilo, por otra parte, y no sé siquiera si sabría hacerlo en estas circunstancias, ¿no? Lo que quiero ver son estas tres cuestiones, por tanto. Lo que nos sucede con las crisis, ¿no? Ahora es la pandemia, pero podría ser cualquier otra crisis y de hecho hay muchas crisis en el mundo por inundaciones, por terremotos, por volcanes, por migraciones de un país a otro, por guerras. Todo esto en el fondo supone un sismo que trata de, no, que provoca todo un conjunto de reacciones adaptativas por parte de los sistemas, ¿no? Pero es especialmente duro cuando el punto clave, diríamos, de todo ese movimiento, el epicentro de todo eso es la salud. Entonces ya nos lleva a un tipo mucho más complejo de movimientos y de reacciones y de adaptaciones. Y luego desde ahí partir con qué cosas, diríamos, tenemos que rescatar de la buena docencia, ¿no? Y al final un par de conclusiones. Vamos allá. La pandemia. Pues poco hay que decir ya que nos haya dicho la verdad y que no estemos cansados casi ya de repetirlo una y otra vez y de escuchar en todos los telediarios, en todos los informes, en la prensa, todo lo que esta pandemia está significando, ¿no? para nosotros. Esa crisis sanitaria, ya digo, ha sido como un sismo, pero un sismo de un nivel muy elevado que ha resquebrajado muchas de las seguridades. Estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, la civilización, el propio desarrollo de las instituciones educativas nos había llevado a poder diseñar el trabajo que teníamos que hacer de una determinada manera. Supongo que cada vez mejor hemos ido mejorando diríamos, los sistemas de trabajo y al final llega una cosa de estas y te lo rompe todo, ¿no? Y entonces, claro, además con esa historia particular que es el tema de la salud, ¿no?
Y ante el tema de la salud surgen inmediatamente los miedos, surgen las prevenciones, surgen todo un conjunto de condiciones y de características muy humanas, porque en el fondo somos lo que es nuestra salud. Al final, si no va bien la salud, si todo se va descomponiendo porque las cosas, diríamos, dentro de cada uno de nosotros no funcionan bien por motivos de salud, todo esto hace que toda esta cuestión, diríamos, acabe con movimientos que afectan a todos los ámbitos de la vida. Todos. Quiero decir que en este momento es que no ha quedado de pie ni una sola de las alternativas, ni uno solo de los factores que condicionaban y que hacían expansiva nuestra vida, que nos hacían de alguna manera satisfactorio el hecho de vivir y el hecho de compartir nuestra vida con los demás, ¿no? Y ya digo, todo esto que ha afectado a lo económico, ha afectado a lo cultural, ha afectado a lo sanitario, a lo profesional, al trabajo y por tanto al dinero. Es decir, todo esto que nos tiene en esta revolución interna absoluta, pues también ha llegado a la educación, no podía ser de otra manera, ¿no? Y entonces todo se ha venido volteando. Se han cerrado escuelas, se hace la docencia en entornos online poco habituales hasta ahora y por tanto con déficits en recursos, en preparación de los docentes, etcétera. Hay que cambia el contexto en el cual uno tiene que realizar las tareas académicas, tanto docentes como discentes, es decir, tanto en lo que afecta a los profesores como afecta a los estudiantes. Se ha tenido que arbitrar sistemas de evaluaciones virtuales con todos los peligros de equidad y de posibilidades de hacer una cosa, diríamos, justa desde el punto de vista de las evaluaciones. En fin, estamos en un auténtico sismo que nos ha alterado muchas cosas, muchas cosas. Y entonces, claro, la situación es qué respuesta le damos a esto, cómo, no digo resolvemos, cómo somos capaces de superar esta situación, esperemos que transitoria, pero que es toda una travesía del desierto para ver cómo se resuelven los distintos aspectos que se van planteando a la educación. Y entonces ahí aparece la pandemia como desafío, ¿no? Nos plantea un desafío, es decir, te pone en una situación en la cual hay que buscar salidas, buscar salidas. Y la salida, bueno, las salidas son complicadas, no, pero en el fondo, diríamos, lo que nos obliga es a repensar lo que estábamos haciendo y a ver qué elementos, diríamos, de ese hábitus normal en el cual se iban produciendo nuestras actividades, y nos referimos únicamente a la docencia, dejemos el resto de la vida social y la vida económica y la vida cultural, incluso la vida afectiva al margen, pero ¿qué es lo que ha pasado con respecto a la educación? Y yo creo que nos hemos tenido que plantear qué era lo que estábamos haciendo y de esto que estábamos haciendo, qué era lo que podíamos rescatar en las nuevas condiciones que nos planteaba la pandemia, ¿no? Si yo no voy a poder dar clase en las aulas, si yo no voy a poder mantener una relación directa con mis estudiantes, si yo ni siquiera voy a poder ir a mi centro de trabajo, a mi universidad, a la escuela donde trabajo, etcétera, de lo que yo hacía, ¿qué es lo que tengo que rescatar? Es decir, ¿de qué cosas no puedo prescindir para que se cumpla el papel que yo debería cumplir de profesor en el sentido más abierto de lo que ser profesor significa? Y ahí nos hemos podido encontrar con dos situaciones muy particulares. Claro, si algo tiene el miedo y si algo tiene la salud, es que la salud la vivimos de maneras muy diferentes unos y otros, ¿no? ¿Cómo puedo vivir yo la salud
con ciertos problemas cardíacos, con 70 años de edad, con condiciones, diríamos, particulares a cómo lo va a vivir mi estudiante de 18 años, que se come el mundo, que es todo hormonas y que tiene toda la vitalidad del mundo, efectivamente la salud y la interpretación personal que haga de la salud él y la que haga yo no tiene nada que ver. Y esto es lo que al final uno puede tener ideas pedagógicas claras, puede tener mucha experiencia, puede tener ciertas competencias que de alguna manera ha ido desarrollando, pero si le tocan la salud, si le tocan la salud, ahí se está jugando en otra liga, en otro tipo de problemas diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ha habido muchos profesores, o algunos por lo menos que yo conozco, y bueno, digo que ese es el problema en general, que para ellos lo que hacían todo era muy importante. Nunca se habían planteado realmente que aquello que hacían se podría categorizar con cosas más importantes, cosas menos importantes. Pensemos, para no generar malestar en nadie, que todo lo que hacemos es importante, ¿eh? No voy a ser yo tan estúpido de pensar que hay profesores que están haciendo cosas poco importantes. No, no, pensemos, están haciendo cosas importantes, pero dentro de esa importancia general de lo que significa trabajar con estudiantes, siempre podríamos establecer una cierta jerarquía. Hay ciertas cosas que son fundamentales, que si las perdemos, perderíamos pues elementos básicos de lo que significa el trabajo educativo con estudiantes. Y hay otras cosas que, pues bueno, pues que se pueden prescindir. Si llega la situación a hacerse tan complicada que no puedo realizar determinado tipo de cosas, pues chico, esto tendré que prescindir de ello, ¿no? Y entonces aquí se plantea un dilema profesional. Ya digo, si yo creo que todo lo que yo hago es importante, el problema que nos ha planteado la pandemia no tiene ninguna solución. No tiene solución porque está claro que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Los alumnos no pueden venir a clase, por lo menos en los momentos más álgidos de la pandemia. Los profesores tendremos muchas limitaciones para poder acudir a nuestros centros educativos o a las facultades y, por tanto, pues no tiene solución, no tiene solución. Pero si sucede lo contrario, si sucede que hay personas que entienden que nada de lo que hacen es importante, digamos, nadie va a pensar eso, pero puede pensar, bueno, ¿qué más da? Si pierden algunas clases, si pierden un tiempo de venir aquí, pues mira, tampoco es tan importante lo que venimos haciendo, al final diríamos lo que importa es que sobrevivan, lo que importa es que... esto suena un poco raro, ¿verdad? Pensarlo, pero fijaos que es muy, muy frecuente esto, ¿eh? Muy frecuente. Y espero que nadie se me ofenda, pero en el último viaje que yo hice a México, fui a la Escuela Normal de Tlapa a participar allí con ellos en una conmemoración que tenían y hacer un curso a la vez de formación de profesores. No fue exactamente la escuela esa, es decir, que no les sucedió a ellos, pero alguien comentó que en una de las escuelas normales, no sé si de esa zona, de otra zona de México, habían perdido todo un semestre por huelgas, por plantones, por historias de este tipo tan frecuentes en algunos contextos mexicanos. Pero no pasó nada. Los estudiantes se graduaron igual. Habían perdido un semestre, pero llegado el momento de graduarse, se graduaron igual. No hubo ningún problema. Es decir, esa es la idea de pensar, bueno, lo que estamos haciendo puede ser importante, pero tampoco pasa nada si perdemos un semestre. Quiero decir que, bueno, pues ya pasará y ya irán recuperando por su cuenta el trabajo que estábamos haciendo, etcétera. Claro, yo creo que las dos cosas son muy negativas. Es decir, para un profesor
consciente del trabajo que está haciendo, no puede pensar que todo lo que esté haciendo sea importante. Porque ahora es la pandemia, pero luego pueden ser otro tipo de cosas. Es decir, una enfermedad, puede ser pues eso, un terremoto, puede ser otra crisis que si no es esta pandemia, que pueda ser una crisis de algún tipo de cosa contagiosa que se pueda plantear. Cuando yo trabajaba, que sigo trabajando, quiero decir, cuando hablo con profesores con respecto a los contenidos que tenemos en nuestras materias y a las cosas que hacemos, yo siempre les digo, en muchos casos esto es imposible y en otros lo rechazan de plano muchos profesores, pero les suelo decir, miren, deberíamos tener como 3 niveles en las cosas que hacemos en clase, ¿no? Sobre todo en los contenidos, para que el programa no se nos haga indigesto y no tengamos que perder excesivo tiempo. Cosas que son absolutamente esenciales y que por nada pueden faltar en el aprendizaje de nuestros estudiantes, cosas que siguen siendo importantes, pero complementarias, no tienen la misma importancia que puedan tener estos otros conceptos, estas otras operaciones o este otro tipo de cosa que uno tiene que desarrollar, y cosas que serían más prescindibles, que también forman parte de nuestro programa, que también son cosas interesantes, pero que de alguna manera, pues bueno, podríamos prescindir de ella en una situación, diríamos, de emergencia. Esto para nosotros fue muy importante en tiempos de Bolonia y sobre todo en el periodo post-Bolonia en la universidad, ¿no? La universidad está muy acostumbrada a tener programas muy cargados y esos programas muy cargados exigen muchas horas presenciales de explicación del profesor. Cuando se quería que los estudiantes trabajaran mucho más, que fuera un aprendizaje más activo, que ellos participaran más, claro, la cosa tuvo que ir por prescindir de clases magistrales y por tanto por introducir otro tipo de cosas. Y por tanto los programas tuvieron que descargarse de algunos contenidos. Ese esfuerzo, diríamos, de ver en los contenidos que yo estoy impartiendo, en el tipo de actividades que yo estoy haciendo, qué cosas son imprescindibles y de qué otro tipo de cosas podría prescindir o podría introducir alternativas. Fue un proceso muy importante y muy doloroso para algunos profesores que pensaban justamente eso, que todo lo que ellos hacían tenía igual de importancia. Miguel, por favor, un poquito más Sí, alto. sí. Eh, Gracias. entonces, la historia está que lo primero que nos plantea la pandemia es, miren, tienen que revisar las prioridades. Y dado que ahora las condiciones de trabajo van a ser otras, y por tanto ustedes van a tener que estar bregando con otro tipo de cuestiones diferentes porque los alumnos ya no están con ustedes, porque las cosas que hacían antes en clase a lo mejor ya no van a poder seguir haciéndolas de la misma manera al menos. Revisado eso, habría que centrarse en qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Y a eso quisiera yo dedicar esta, esta webinar, ¿no? Si nos planteáramos eso con respecto a la enseñanza, ¿qué podríamos sacar? ¿Qué podríamos decir de qué es lo importante en la enseñanza? Vamos a decir cosas que son importantes tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza virtual. Solo que seguramente esto lo obtendríamos de manera diferente en una y otra. En una y otra. Pero al final es igualmente importante las cosas que voy a intentar, en las que voy a intentar centrar. Por tanto, la pregunta que quiero hacerme de inicio es esta. ¿En qué se basa la buena enseñanza? ¿Cuándo podríamos decir que estamos ante una buena enseñanza? Y realmente es una buena pregunta esta, porque también esta es otra cosa que nos podemos preguntar. Esto de la buena enseñanza, ¿qué nos puede aportar? ¿No? Porque a lo mejor hay tantas respuestas como docentes. Si nosotros nos planteamos eso con respecto a determinado tipo de cuestiones, cuál es una buena novela, cuál es un buen libro, una buena película o un buen paisaje, una buena atención médica, pues no sé, seguramente saldrían muchas
alternativas diferentes, ¿no? No sé si habrá una serie de cuestiones concretas, de elementos concretos que nos podrían permitir llegar, llegar a algún tipo de consenso al respecto. Yo espero que sí, porque les voy a citar a autores y a posiciones muy relevantes en lo que es la historia de la pedagogía actual. Bien, ¿qué podríamos decir de la buena enseñanza si mirásemos este problema, si nos hiciéramos esta pregunta desde el perfil profesional de los docentes, desde las competencias docentes? En el marco, ya saben que de competencias ya les habrán hablado mucho en otras ocasiones, que se suelen señalar muchas competencias referidas a los docentes. Pero aquí sí tenemos un elenco de 5 competencias que son competencias clave, competencias canónicas, canónicas. Canónica significa que si me falta alguna de ellas, yo no podría decir que soy un docente, por lo menos un docente competente. Porque las 5 configuran ese cuerpo, diríamos, de expertise, de ese cuerpo de conocimiento, pero no es solo conocimiento, por eso hablamos de competencias, es conocimiento y el saber hacerlo que configuran un buen docente. Pues en países como Inglaterra uno no podría llegar a ser un docente si no tiene un cierto dominio, luego esto se puede ampliar el dominio de cada una de estas competencias, pero si no demuestra un cierto dominio de estas 5 competencias. Luego hay otras muchas más, ¿eh? Hay otras muchas más, pero ya significaría el pasar de profesor competente, es decir, básico, que está en los niveles básicos exigibles, a profesores que van entrando en un nivel de excelencia, etcétera, ¿no? ¿Qué 5 competencias? ¿Qué es lo fundamental de una buena enseñanza si lo vemos desde esta perspectiva de las competencias que deberíamos tener los profesores? Primero, debemos saber planificar. Y planificar significa organizar nuestra docencia de una manera adecuada, ajustada. Es decir, planificar para un docente no es hacer una planificación, una programación ideal, es hacer una buena programación para aquel contexto donde usted va a trabajar. Y por tanto, no me sirve de nada que haga un plan ideal si luego se va a tener que enfrentar a un conjunto de estudiantes y a una situación con esos estudiantes que tiene características muy lejanas a esto que usted está planificando. Y esto ya nos obliga en tiempos de pandemia a que nuestra planificación para tiempos de enseñanza presencial no puede ser en ningún caso igual que nuestra planificación para tiempos de pandemia o para tiempos de excepcionalidad como ha sido este trabajo que hemos tenido que hacer, o como pueden ser otros, entiéndanme. Por tanto, saber cómo planificamos, revisar nuestra planificación para ver cómo esto lo adaptamos a las nuevas condiciones en las cuales tenemos que estar trabajando mientras dure la pandemia. Nos lo tendríamos que plantear igual si no hubiera pandemia, ¿eh? Quiero decir que la planificación es una de esas cosas que tenemos que saber hacer. Pero la característica fundamental de la planificación es que no puede ser una planificación teórica, una planificación genérica, eso de coger métodos que me vienen de otro sitio, que en otros sitios han funcionado. No, eso no es saber planificar, eso es coger un libro de texto y aplicarlo igual que lo pueden estar aplicando en cientos de escuelas. No, planificar es saber cómo trabajo yo con mis estudiantes en las condiciones en que ellos y yo estamos en este contexto de la escuela o del centro en el que estamos trabajando. Primera, y ya ven que esto influye mucho en el tema de la pandemia y de la nueva situación en la que estamos. En segundo lugar, la comunicación. La comunicación, que es la presentación de la información, la presentación de los conocimientos que nosotros hacemos, cómo les hacemos llegar los conocimientos. Esto también ha cambiado, y esto que antes se hacía presencialmente, ahora mientras el tiempo en que dure la pandemia, lo hemos tenido que hacer virtualmente.
La comunicación que yo tenía directa, sin mediaciones con los estudiantes, ahora la tengo mediada por el tipo de recurso, el tipo de plataforma, el tipo de estructura que yo esté planteando. No me sirve la forma que tenía de plantearles a ellos las cosas, si no la acomodo al nuevo entorno en el cual tengo que estar trabajando con ellos. Es decir, otra cosa que voy a tener que revisar de cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo acomodar a la nueva situación es justamente eso, cómo acomodo mis explicaciones, cómo acomodo el material que yo les entrego, cómo acomodo lo que les voy a ofrecer, que antes les ofrecía directamente y ahora se lo ofrezco de una manera virtual. Las relaciones interpersonales. Claro, las relaciones interpersonales es justamente uno de los puntos que más se alteran en una situación virtual, ¿no? Pero si esas relaciones interpersonales suponían que yo tenía que relacionarme con alumnos individualmente, que yo tenía que saber de alguna manera cómo iba cada uno de mis estudiantes en la medida de lo posible, y si no podría ser, si no pudiera ser de cada uno de ellos, pues de grupos de 5, de 10, para ver, porque esto es el aprendizaje, para ver cómo iban avanzando. Lo que no puedo hacer es prescindir de esto, que esto es un elemento fundamental. Quiero decir, tengo que buscar alternativas y estrategias que me permitan acercarme a los estudiantes. Si no va a poder ser presencialmente, no puedo dejar de hacer ese tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Y ese conocimiento personal y esa empatía personal con lo que ellos están viviendo en este momento, ¿no? Para eso tengo que buscar, claro, recursos técnicos que me permitan a mí tener ese tipo de proximidad, aunque sea lejana, con respecto a lo que ellos están haciendo, al progreso que ellos van sintiendo, a la forma en que se están planteando el trabajo, ¿no? Las relaciones interpersonales también tienen que ver con lo que hacen mis compañeros, mis colegas profesores, y por tanto es decir, esa capacidad de ver qué otras cosas están haciendo ellos, qué problemas están teniendo, cómo los están resolviendo, qué tipo de cuestiones de alguna manera se plantean ahí. Luego la tutoría que es ese empeño en ayudar a los estudiantes, en tratar de resolver las dificultades que puedan tener, que pueden ser dificultades de tipo académico, pueden ser dificultades a veces de otros tipos distintos al académico, porque ahora la cuestión fundamental es que, claro, cada uno se va a ver en una situación, diríamos, muy diferente a la de los demás, ¿no? Y finalmente la evaluación. Es decir, una buena docencia, la buena enseñanza, desde el punto de vista de cómo los profesores nos comprometemos con ellas, tiene que ver con estos cinco grandes ámbitos de nuestro quehacer docente, de nuestro desempeño profesional. Y los cinco tienen que estar bien integrados, bien confabulados para que las dificultades que pueda suponer la pandemia en cierto sentido, pues esto lo vayamos resolviendo a través de la puesta en actividad de lo que deberemos ser capaces de saber resolver, ¿no? Saber resolver y aprender a la vez nosotros, quiero decir, porque esto nos toca tener que actuar en un contexto muy diferente al que estábamos acostumbrados, y esto es lo que nos trae la posibilidad, diríamos, de ir aprendiendo nosotros también. Bueno, pues primera mirada sobre lo que puede ser la buena enseñanza. Hay unos autores, Chickering y Gamson, que desde el año, fíjense, son de los años 80, de finales de los años 80, ¿no? Pero que han marcado un antes y un después en lo que ha sido la definición de los principios básicos de la buena enseñanza. Todavía hoy se siguen aplicando en muchísimas universidades escalas de evaluación de la docencia que se basan en estos 7 principios de la buena enseñanza de Chickering y Gamson. Y claro, lo que nos tenemos que hacer es preguntar, mire, o vamos a ver, esto, la forma en que hemos tenido que trabajar durante la pandemia y que todavía nos tocará durante un cierto tiempo, eh,
ha afectado de alguna manera a cómo estos 7 principios se están produciendo en nuestro entorno, en la forma que tenemos de planteárnoslo con nuestros estudiantes. Y miren que son elementos, claro, que no tienen que ver con la enseñanza, es decir, con la docencia, no tanto con el contenido concreto, diríamos, de lo que vamos a enseñar, sino con la forma en que vamos a trabajar sobre ese contenido con nuestros estudiantes, ¿no? La interacción entre estudiantes y profesores, ya repiten una de las cuestiones que ya hemos visto también como una competencia clave. Y esto es lo que habría que mimar muchísimo a pesar de estar en un entorno virtual. Las tecnologías ayudan a tener relaciones personales a través de chats, a través de portafolios, a través de muchas formas de poder hacer ese seguimiento y esa relación con nuestros estudiantes, ¿no? La cooperación entre los estudiantes. También esto es otro elemento fundamental. Ya digo, tanto en la docencia presencial como en la no presencial, pero tenemos que arbitrar elementos que faciliten el trabajo entre los estudiantes. Ese trabajo que para ellos que es eso que llamamos aprendizaje coral y que va a significar un elemento fundamental en la forma que tienen ellos de aprender, ¿no? Si algo tenía de bueno la universidad es que teníamos la posibilidad de trabajar en grupo, la universidad o las escuelas, de trabajar en grupo los niños, de que los esquemas mentales que cada uno iba elaborando lo hacía en contraste con los esquemas mentales de los otros colegas, ¿no? Todo lo contrario a la soledad, que el estar recogido en la casa de cada uno, en esa soledad importante que esto ha supuesto para todos nosotros, pues esa cooperación, por lo menos en términos académicos, pero que también tiene su relevancia en términos sociales y emocionales en cuanto al apoyo mutuo que entre los estudiantes se puedan tener, ¿no? Yo recuerdo haber seguido una conferencia, una intervención del director de la Escuela de Medicina de Harvard, que él decía que en Harvard somos conscientes, decía él, desde hace mucho tiempo, de que nuestros estudiantes, hablaba de la Facultad de Medicina, una de las más prestigiosas de Harvard, de que nuestros estudiantes aprenden más entre ellos que con los profesores. Y entonces, efectivamente, esto lo sabemos muy bien en la pedagogía. Y sin embargo, claro, a veces las condiciones en las cuales esto se puede desarrollar cuando se está en un espacio cerrado. Yo he sido profesor de la Universidad a Distancia Española y a mí lo que más me preocupaba fue mi angustia primeriza de cuando yo empezaba a trabajar en estas cosas, la gran soledad en la que estaban nuestros estudiantes, ¿no? El hecho de que no tenían referentes de si lo que estaban leyendo lo entendían bien o no lo entendían bien, porque y esto supone este trabajo, sobre todo por esa cooperación entre estudiantes, ¿no? El aprendizaje activo. Esto ya lo vamos trabajando bastante bien, ya lo vamos incorporando en la medida en que se va pudiendo en las facultades, ya no son las clases en las facultades y en las escuelas, ya no son esas clases sonroyentas, clases magistrales, que viene el profesor y te suelta su rollo. No, ahora los profesores por lo general tendemos a, a priorizar la actividad de nuestros estudiantes, a que tengan que resolver cuestiones, hacer problemas, trabajar en laboratorios, trabajar por proyectos, etcétera, que sea un aprendizaje activo. Pero esto también, claro, en tiempos de pandemia, quizá con alguna dificultad mayor, tenemos que ver cómo lo logramos a través de los recursos técnicos que tengamos a nuestra disposición y en todo caso estar vigilantes de que el aprendizaje para nuestros estudiantes, ya hablaré de eso en la próxima conferencia que será sobre el aprendizaje autónomo, que esto lo garanticemos, es decir, que la forma de planificar que tengamos no deje nunca de mano el hecho de que los estudiantes tienen que trabajar sobre tareas y tienen que trabajar sobre elementos que no es simplemente leer, escuchar. Hay una condición además muy interesante en esto del trabajo virtual, ¿no? Se ha descubierto que hay muchos estudiantes que piensan que por haberlo escuchado,
por haberlo escuchado ya lo saben, que es muy diferente de cuando yo tengo un libro y en ese libro lo estoy leyendo en el libro y luego de leerlo vuelvo sobre él mismo porque no lo he entendido bien y porque, es decir, el esfuerzo personal que yo hago cuando tengo que trabajar una cosa a través del aprendizaje, diríamos, a través de la lectura explícita de algo, me deja una sensación no tan satisfactoria como cuando lo he oído. Sobre todo cuando estoy ante un profesor o una profesora que cuando habla, habla bien y es como lo estoy viendo, eh, lo estoy escuchando, a uno le da esa impresión, ¿no? Y es un poco preocupante porque, claro, el estudiar significa volver sobre... Y yo lo que creo es que nadie vuelve a escuchar un texto o una lección que uno la ha visto o uno la ha escuchado por ordenador, ¿no? Tengo un amigo en la Universidad de Zaragoza que decía, no, no refiriéndose a esta pandemia, a un periodo anterior, porque esa universidad había hecho un gran esfuerzo por ir, diríamos, grabando clases de profesores y haciendo una especie de repertorio de clases para que quedaran a disposición de los estudiantes. Él, que era vicerrector, solía decir, nunca nadie ha ido a escuchar por segunda vez una clase que ya había escuchado antes. Es tan latoso, tan aburrido escuchar una clase que repetirlo ya no tiene mucho sentido para la gente, ¿no? Por eso, cuidar mucho esa forma de comunicación que decía antes, de manera tal que esté siempre lleno de pautas para el trabajo activo por parte de los estudiantes. El feedback a tiempo es otro de los aspectos fundamentales, otro principio de la buena práctica, ¿no? De manera tal que el estudiante vaya sabiendo cómo es que va evolucionando, porque que sepa en qué nivel está, si lo va entendiendo o no lo va entendiendo, que no esté en esa permanente duda. Una de las cosas que más me ha angustiado a mí en mis muchos años de profesor ha sido que cuando saliera un estudiante de un examen me dijera, si yo le preguntaba, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal te ha salido? Me dijera, pues la verdad no sé, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y yo digo, pero ¿cómo es que pueda un estudiante no saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Es decir, si ha entendido la pregunta y sabía de qué iba la pregunta, puede saber, no, pues mira, yo de esto no me sonaba nada, yo no sé qué, pero que no sepa, y fíjense, hay muchísimo estudiante que no sabe cómo está su aprendizaje, si lo va entendiendo, no lo va entendiendo. A veces avanzan con los faroles apagados, esa sensación de que no tienen suficiente retroalimentación, suficiente información sobre las cosas que uno va haciendo, ¿no? Y en la soledad de la casa, todavía esto, diríamos, afecta más al proceso de aprendizaje de los estudiantes. El tiempo en tarea las casas son muy complicadas, lo saben bien los padres que, que hemos tenido hijos o que tenemos hijos en edad, diríamos, de estudiar, ¿no? Claro, uno a veces uno siente que los padres estamos muy tranquilos y muy contentos porque nuestro hijo se encierra en su habitación a estudiar y parece como que, diríamos, hace un esfuerzo terrible. Pero claro, si está en la habitación encerrado, pero está dedicándose a otras cosas y está haciendo cosas que no tienen que ver con el estudio, con la formación, y las tentaciones son muchas en las casas, tanto para estudiantes como para profesores, porque si hay niños pequeños, si tienes que atender a tus padres, si tienes otras tareas que hacer allí en la casa, siempre hay mucha distracción, ¿no? Y cuando estás en la escuela, cuando estás en la facultad, el tiempo lo estás dedicando a esto, pero si estás en tu casa es muy, muy complicado, ¿no? Y entonces, efectivamente, no es la voluntad, sino es el tiempo real en tarea. El aprendizaje lleva tiempo y es un tiempo que yo requiero para que no solamente escuchar, mientras estoy haciendo la cena, escucho la clase, qué caray, esto no sirve para casi nada, porque por mucho que escuches, esto lo tienes que ir tú grabando y tienes que ir entendiendo bien qué tipo de cosas, diríamos, se pueden aprender, ¿no?
El sexto principio tiene que ver con la comunicación de altas expectativas. Claro, las personas que piensan que a través, diríamos, bueno, que si pierden unas clases tampoco pasa nada. Y hay muchos que han intentado motivar a los estudiantes haciéndoles ese tipo de planteamientos. Mira, no os preocupéis mucho, vamos a intentar simplificar las cosas todo lo que podamos. Los exámenes ya veréis que son mucho más fáciles de lo que hacemos actualmente. Perderemos muchas cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? La pandemia es así. Es decir, si yo les comunico de esta manera a mis estudiantes que todo este tiempo va a ser un tiempo medio perdido, que no se lo vamos a tomar en consideración, que bueno, pues que tampoco se preocupen mucho porque somos conscientes de todas las dificultades que esto entraña, esto va a significar que efectivamente no van a generar altas expectativas con respecto a su trabajo. Y entonces no se van a empeñar de la manera en que deberían empeñarse para que, pese a las dificultades, yo logre hacer una buena, diríamos, una buena enseñanza, ¿no? Y el profesor se puede plantear de la misma manera para él mismo, ¿no? Las altas expectativas también tienen que ser para él. Y es difícil que un profesor que no se hace para sí mismo altas expectativas, es decir, bueno, sea como sea esto de difícil, yo esto lo saco adelante. Yo estoy seguro que lo voy a conseguir con mis estudiantes, que vamos a tener, incluso lo voy a aprovechar para trabajar las cosas de otra manera y para hacer, es decir, uno tiene que animarse a sí mismo y plantearse también esas altas expectativas, no plantearse esto como un tiempo perdido o como un tiempo, diríamos que, de supervivencia en el que a ver si, diríamos, defendemos lo más fundamental, lo más, aunque sea muy poquita cosa, pero para que no tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y finalmente el respeto por la diversidad de talentos y formas de aprendizaje. Y esto, ya digo, los 7 principios son principios tanto para la enseñanza presencial como para la enseñanza virtual. Pero lo que tenemos que tomar en consideración es que seguramente en la enseñanza virtual se presentan de una manera y tengo que planteármelos de una manera algo diferente de cómo lo tengo que plantear en la enseñanza presencial. Bueno, esta es una segunda mirada. Vimos una primera mirada desde las competencias de los docentes, 5 grandes competencias: planificación, comunicación, relaciones interpersonales, tutoría y evaluación. 5 grandes competencias que marcarían la buena enseñanza. Lo vemos ahora desde los principios generales de la buena práctica docente, ¿no? Principios generales que Chicken y Gamson los concretaron en 7 y que son realmente 7 elementos fundamentales para que la docencia vaya teniendo sentido y vaya logrando esa formación que pretendemos de nuestros estudiantes. Y repito, la interacción entre estudiantes y profesores, cosa que ya habíamos dicho también antes con las competencias, la cooperación entre estudiantes, el aprendizaje activo, que no sea un simple recibir, diríamos, informaciones a través de la red, el feedback a tiempo, que significa que el estudiante se vaya dando cuenta de cómo va progresando, que esto lo estimule a su vez para seguir adelante. El tiempo real en tarea, insistir mucho a los estudiantes que el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo y que no se pueden estar distrayendo con otras cosas. La comunicación de altas expectativas. La pandemia nos estará poniendo difíciles las cosas, pero desde el punto de vista de nuestra formación tenemos que pretender siempre obtener grandes resultados, y el respeto a la diversidad de talentos y formas de aprendizaje, que nuestros estudiantes son distintos, que tenemos que ofertarles alternativas y posibilidades diferentes. Y para eso, esto de estar cada uno en su casa hasta puede venir bien para encontrar distintas alternativas en función de las situaciones. Segunda mirada, por tanto. La tercera mirada nos lleva a una escala, el NIS, que les planteo ahí, es una escala de calidad de la docencia que se está aplicando en miles de universidades en este momento, ¿no? En miles. Y simplemente para que veáis qué tipo de cosas se analizan. Luego, cada uno de estos apartados
tienen sus ítems que van midiéndolos, ¿no? No entraremos en tanto porque tampoco quiero entrar realmente en el NIS, porque nos desviaría un poco de la cuestión, pero el primer gran apartado de esta escala de evaluación de la calidad tiene que ver con el nivel de reto académico. Y digo esto, y lo insisto otra vez más, para que veamos que el reto académico es un estímulo a los estudiantes. Plantearles las cosas como que son muy fáciles no les ayuda en exceso. Hay que planteárselas como un desafío, para que entiendan que lo que están haciendo es un, un esfuerzo, que de alguna manera tienen que ponerse a ello, porque si no, no lograrán obtener buenos resultados. Y esto tanto da que lo tengamos que hacer en clase como que lo tengamos que hacer, diríamos, cada uno en su entorno, ¿no? El nivel de reto académico, que las cosas no sean demasiado fáciles, que no sean rutinarias, que no impliquen el aburrimiento, sino que generen realmente desafíos intelectuales y trabajo intelectual por parte de nuestros estudiantes. El segundo gran apartado de esta escala tiene que ver con algo que ya hemos visto, el aprendizaje activo y colaborativo. Han unido en el mismo apartado los dos elementos que veíamos antes como fundamentales, en que los estudiantes estén desarrollando actividades y que colaboren entre ellos, que se pueda hacer en grupo, que se pueda hacer, diríamos, generar sinergias entre lo que cada uno va haciendo y el contraste, diríamos, de las opiniones de unos y otros. En tercer lugar, también ya está repetida la interacción entre profesores y estudiantes, ¿no? Cómo se está produciendo esa interacción, qué tipo de clima afectivo existe en la interacción, qué tipo de apoyos ofrecen los profesores a los estudiantes entre sí, cómo es que se desarrolla esa interacción y bajo qué pautas se está desarrollando. Las experiencias educativas enriquecedoras, es decir, eh, hay cuestiones de si ya a veces las clases pudieran parecer excesivamente rutinarias, yo creo que las clases virtuales aún corren más ese riesgo, ¿no? De rutinizarse, de seguir siempre un guión muy determinado. Entonces, que las experiencias educativas sean ricas, que puedan ofrecerse de otra manera, que incluyan otro tipo de elementos que a los sujetos les vaya ayudando a entender mejor las cosas en las que están, etcétera. Y finalmente, el ambiente de campus agradable. Esto no es muy aplicable justamente en estos periodos en los que no pueden venir al campus, pero la historia está en que la formación tiene mucho que ver con otro tipo de cosas, no solamente con los aspectos más puramente académicos, sino con el tipo de cosas que se pueden hacer en un entorno, el entorno de la propia escuela. Quiero decir, con todas las actividades extraescolares, paracurriculares, con todo lo que más allá de lo que son las diversas disciplinas, los sujetos pueden ir desarrollando, ¿no? Tres perspectivas hasta ahora. La cuarta es una perspectiva que afecta más a otro tipo de planteamientos más, ¿cómo decir?, más cualitativos y que tienen que ver más con el bienestar de las personas. Es decir, qué aspectos del bienestar de las personas son aquellos que a nosotros nos ayudarían a entender bien lo que está aconteciendo, ¿no? Cómo es que, pues, por ejemplo, la sensación de bienestar o malestar que se pueda estar sintiendo en el trabajo que se está haciendo, ¿no? Como decía Tinto, es que un estudiante que se siente mal, que no está cómodo, que no tiene buenas condiciones para el trabajo que pretende hacer, es un estudiante que no va a lograr una buena implicación, no va a lograr buenos resultados en el aprendizaje, ¿no? Esta es un poco la cuestión que quería destacar. Y Pescarella y Terenzi vienen a decir lo mismo, es decir, que la carga de trabajo, el hecho de que se les ofrezcan servicios de apoyo,
las actividades extracurriculares que se pueden ir desarrollando en el trabajo que se va haciendo con ellos. Todo esto lo hemos perdido en estos tiempos de pandemia, todo se reduce a tener las clases mínimas que se puedan tener y hacer el trabajo que hay que hacer. Pero claro, todo lo que pierden los estudiantes al respecto es muchísimo en otros ámbitos diferentes a esos, ¿no? Y son cuestiones que a ellos les afectan mucho a su forma de trabajar y a su forma de orientar el trabajo que están haciendo y las sensaciones que sienten por ello. Y simplemente para decir que la enseñanza no solamente es una tarea intelectual. Hoy día ya se está prestando mucha atención a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bienestar, con lo que tiene que ver con diríamos, el engagement, la implicación que los estudiantes puedan tener. Esto no viene de la potencia intelectual de un estudiante, esto viene de otro tipo de sensaciones, de otro tipo, diríamos, de elementos que van o facilitando o perjudicando esta, ¿no? Por tanto, y hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Y esto a veces se nos olvida considerar cómo están nuestros estudiantes. No estaría muy, no sería una cosa poco válida el hecho de que se hicieran algún tipo de trabajo sobre el bienestar de los estudiantes, ¿no? Cómo es que se están sintiendo, en qué podríamos ayudar a que esa sensación pues pudiera mejorar, si algo podríamos hacer desde el punto de vista del trabajo estudiantil, del trabajo, eso, virtual, del trabajo que nosotros les estamos proponiendo desde el punto de vista de lo que se organiza, ¿no? Cuarto planteamiento, ¿no? El quinto tiene que ver con lo que piensan los propios estudiantes, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es una buena enseñanza para los estudiantes? Si alguien les pregunta, oigan, ¿y ustedes cómo se están, qué valorarían, qué es lo que valoran más de la enseñanza? Pues ya verán que son cosas bastante sensatas. En primer lugar, la buena enseñanza tiene que proporcionar un ambiente de aprendizaje con apoyos. Es decir, no nos mandéis a casa para que trabajemos en casa y os olvidéis de nosotros, ¿eh? Estar en casa y trabajar en casa significan dificultades y significan situaciones a las que no estamos muy acostumbrados. Y por tanto, lo que necesitamos es un ambiente de aprendizaje con apoyos. También lo necesitan cuando están cuando están en la escuela, cuando están, diríamos, en las facultades, pero ahora que no pueden estar, lo necesitan todavía con mucha más fuerza. Tener altas expectativas, era lo que os decía antes. Psicológicamente, un estudiante no se excita, diríamos, no siente el desafío, no siente esa necesidad de ir resolviendo cosas como no se le generen esas posibilidades de altas expectativas, de tú puedes llegar a mucho, tú puedes hacer este tipo de cosas, tú puedes resolver estas cuestiones de otra manera, ¿no? Para romper un poco esta historia, es más fácil predicar que dar trigo, ya pueden ustedes verlo en mi propia experiencia, ¿no? Había un profesor de la Politécnica de Cataluña que nos contaba que él habían hecho una experiencia en su universidad de unir materias. Y en esta ocasión habían unido dos materias. Él y otro colega, él daba matemáticas y otro colega daba informática. Y habían unido la materia de matemáticas con la materia de informática. Y como trabajaban por competencias, les habían propuesto a los alumnos el siguiente desafío. Miren ustedes, al final de curso, si ustedes trabajan bien, ustedes tendrán que hacer un videojuego, diríamos, el proyecto que les proponemos y que será el proyecto del curso, es que hagan un videojuego, que suban este videojuego a internet y que puedan entrar en el videojuego gente de cualquier parte del mundo a jugar. Es decir, que
esté disponible para cualquiera que quiera entrar a jugar en ese videojuego. Alumnos de segundo curso, de la carrera de Ingeniería Informática. Claro, cuando nos lo contó, yo pensé para mí que alumnos de segundo año, es decir, de tercer semestre, les digan que tienen que ser capaces de hacer un videojuego, cosa a la que se dedican ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, etcétera, que a ellos se lo propongan sus profesores como la tarea a realizar en un segundo curso, les va a parecer una broma y van a montar una revolución allá y unas protestas que verás tú, porque claro, esto parece una tarea excesiva, ¿no? Para el momento en el que estos chicos y chicas estaban. Pues nada de eso. Por lo que él contaba, los alumnos les decían: oiga, profesor, ¿usted nos promete que a final de curso vamos a poder hacer un videojuego? Y les miraban así con cara de asombro. Porque si nos promete eso, pídanos lo que les dé la gana. Es decir, si yo siento que a final de curso voy a ser capaz de hacer esto, es que cualquier esfuerzo que me pida me parecerá una tontería, me parecerá muy poca cosa, ¿no? Muy poca cosa, muy fácil de hacer. Y estas son las altas expectativas. Cuando un estudiante entiende que lo que va a hacer, que el trabajo que va a hacer durante un semestre es un trabajo que le va a llevar a un nivel, diríamos, muy apetecible de dominio de algo, esto ayuda a tener esas expectativas y a generar esas endorfinas que a la vez van alimentando la posibilidad de que nos metamos en tareas cada vez más exigentes. Segunda cosa que decían los estudiantes, por tanto. Es decir, los estudiantes a veces nos da la impresión de que nos están pidiendo que les facilitemos las cosas. Se lo pongamos todo muy fácil, que le hagamos las cosas, diríamos, pero no sé, algunos es posible que sí, pero los buenos estudiantes, desde luego, esto les mata sus energías. Los buenos estudiantes quieren tener expectativas elevadas y que los profesores creamos en ellos y que realmente les planteemos esos desafíos. Pero pasa igualmente con los niños pequeños, ¿eh? Quiero decir, mi hija cuando era pequeña, ahora ya es profesora en la universidad, pero cuando era pequeña, cada día que venía de su escuela, de su preescolar, yo le preguntaba: oye, ¿qué tal, María? ¿Qué tal te has pasado hoy en el colegio? Dice: fatal, me decía ella cada día que venía, fatal. Todo el tiempo haciendo palitos. Claro, supongo yo que sentaban en su silla, les ponían una ficha por delante y hacer los palitos que no se salieran del cuadrado o que hicieran no sé qué. Claro, poner a una criatura que está deseosa de comerse el mundo con sus 4 años a hacer palitos, pues la verdad, yo también vendría diciendo que fatal. Pero en fin, esta es la historia, ¿no? de las altas expectativas y lo importante que esto es, y cómo esta es una cuestión que no tiene que ver con contenidos de la enseñanza, sino que tiene que ver con cómo somos capaces de transmitir esa sensación de el interés, el valor de lo que les proponemos hacer, lo que se va a conseguir, y también tiene mucho que ver con saber planificar las cosas bien para ser capaces de diseñar estos niveles de logro interesantes, ¿no? Bien, el aprendizaje escalonado. Claro, lo que no quieren los estudiantes es que yo les haga dar saltos en el vacío, que pasen de saber una cosa a tener que saber otra que no han entendido y por tanto que no haya saltos excesivos en el proceso, que esté todo bien organizado de manera tal que eso debería ser el currículum, una progresión, una continuidad, diríamos, que les vaya llevando de unos aprendizajes a otros, pero, sin tener que hacer saltos excesivos, que no pasen de unas matemáticas 1 a unas matemáticas 2 que no tienen nada que ver con la 1 y que si la 1 acabó en el 6, la 2 ya comienza en el 9, no, porque ahí hay un periodo, un conjunto de elementos que yo, si no soy capaz de poderlo desarrollar, ¿no? Y proporcionar explicaciones claras.
Es decir, 4 cosas, ya digo, muy sensatas por parte de los estudiantes, ¿no? Un ambiente de aprendizaje positivo y con apoyos, altas expectativas, un aprendizaje graduado, que no me lleve a diferencias muy grandes, y explicaciones claras por parte de los profesores. Bien, otra mirada de la buena enseñanza, claro, la enseñanza no es solamente lo que hacemos los profesores. Es decir, una buena enseñanza no depende exclusivamente de los profesores. Una buena enseñanza es el fruto del trabajo colectivo que se hace en toda la institución. Para mí, cada día estoy más convencido de que este es el punto crucial de la buena enseñanza. No somos los profesores los que hacemos buena o mala la enseñanza, son las instituciones. Cierto que los profesores al final somos los que damos clase y los que desarrollamos actividades, pero es el conjunto de la institución el que tiene que hacerse cargo de que poner las condiciones para que la enseñanza pueda ser buena, ¿no? La mayor parte de las características que tiene una buena enseñanza, que tienen que ver con el currículum, que tiene que ver con las infraestructuras, con los recursos. Fíjense ahora, por ejemplo, recursos mediáticos que me permitan diseñar una buena enseñanza virtual, unas buenas plataformas, etcétera, ¿no? Es decir, que son las instituciones en realidad las que configuran este escenario, esta coreografía que permita hacer una buena enseñanza. Y ahí ya me lo habrán escuchado decir otras veces, por eso no voy a insistir mucho en ello. Para mí hay una serie de cosas que son fundamentales, ¿no? La relación que existe entre los profesores. ¿Cómo se organizan los profesores? ¿Está trabajando cada uno a solas, cada uno con su materia, cada uno con su grupo, o hacen cosas conjuntas los profesores? Por ejemplo, esto del aprendizaje graduado, si los profesores no trabajamos conjuntamente, es imposible de hacer, es imposible coordinarse. Si cada uno va a dar la materia o va a dar el curso que tenga que dar a su manera, a su bola, haciendo lo que le parece bien a él. No, porque esto tiene que ir graduado. Y si han pasado primero en el primer semestre por un profesor que les está enseñando cierto tipo de cosas, en el segundo, dentro de cosas que tengan que ver con las mismas del primer semestre, tiene que seguir la continuidad y tenemos que trabajar coordinadamente, ¿no? Pero no solamente por eso, también por el apoyarnos mutuamente, el por poder tener un proyecto colectivo bien diseñado, el poder, diríamos, sentirnos bien nosotros mismos como profesores con el apoyo de los demás, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero. Y en segundo lugar, lo mismo a los estudiantes. Es decir, qué tipo de relaciones hay entre los estudiantes en mi institución. Y por tanto, cómo es que entre ellos se pueden ayudar. Ahora, con esto de la pandemia, se han producido cosas muy interesantes. No todos nuestros estudiantes, diríamos, disfrutan de los mismos recursos ni disfrutan de las mismas habilidades con respecto al dominio de las tecnologías, ¿no? Bueno, pues qué mejor que unos estudiantes que lo dominen bien apoyen a otros que no lo dominan tanto. O qué mejor que estudiantes que cuentan con mejores recursos puedan hacer de apoyo también para otros estudiantes. Quiero decir que la forma en que nos podamos ayudar, esto tiene mucho que ver con esa coreografía de una buena enseñanza desde el punto de vista institucional, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los programas que está funcionando muy bien y que ahora ha tenido mucha incidencia en la calidad de la docencia en este momento de pandemia, ha sido el peer tutoring, es decir, las tutorías entre iguales, entre compañeros, alumnos de cursos elevados que apoyen a alumnos de cursos más bajos, estudiantes que van mejor, que puedan hacer un trabajo de tutoría con otros que no van tan bien. Al final no es un apoyo, diríamos, sin ganancias. Quien más aprende es el que ha ido a ayudar, ¿eh? El que ya antes estaba mejor, es decir, el que sale más beneficiado de esa relación en general, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué relaciones hay entre los contenidos, entre sí? ¿Cómo estamos planteando los contenidos? A veces, profesores, ya teníamos mucho problema de soledad y de individualismo, los profesores, sobre todo en la universidad, pero también en otros ámbitos donde cada uno tiene su grupo, tiene su materia, tiene su curso, ¿no? Entonces,
de qué manera hemos sido capaces o somos capaces de relacionar los contenidos que vamos enseñando. Esto que os contaba antes, de unir materias, de vincular aspectos o trabajos que puedan servir para varios profesores, esta forma de facilitar también la vida, pero sin tener que prescindir de lo que pueda ser importante, ¿no? Es decir, tres grandes factores que condicionan estas coreografías institucionales. Pero hay más. ¿Qué relaciones esto entre profesores y estudiantes? Ya hemos visto que es una, una tarea que de alguna manera siempre ha venido siendo mencionada en todas las otras cosas que hemos visto, ¿no? Las relaciones entre profesores y contenidos, que esto también es más general que lo que puede significar una pandemia, pero que significa de qué manera los profesores, diríamos, estamos planteando esos contenidos, porque los conocemos, porque nosotros tenemos experiencia, cuántas veces estamos mandando tareas que antes no hemos hecho nosotros y por tanto son tareas o que no tienen sentido o que parecen excesivamente, diríamos, o fáciles o difíciles para nuestros estudiantes, porque, es decir, ¿qué relación estamos manteniendo con los contenidos que nosotros mismos estamos enseñando, ¿no? Pero la principal de todas, desde mi punto de vista, por lo que se refiere a la formación de nuestros estudiantes, es qué tipo de relación estamos favoreciendo entre los estudiantes y los contenidos. ¿Qué tipo de aprendizaje estamos proponiendo a nuestros estudiantes? Es decir, ¿de qué manera pretendemos que ellos accedan al aprendizaje, accedan a los contenidos, al dominio de los contenidos o de las actividades que les proponemos? ¿Por puro aprendizaje memorístico, por pura repetición de lo que nosotros hacemos, a través de procesos de búsqueda, a través de hacerse preguntas, a través de resolver problemas, a través de realizar proyectos? ¿Qué tipo, diríamos, de relación entre los estudiantes y los contenidos les estamos proponiendo a nuestros estudiantes? En fin, y no quiero cansarles mucho más, ya me he extendido más de lo que debería. En conclusión, solo quería remarcar dos cositas a todo esto. Miren, esto sí que me preocupa mucho, es decir, la conclusión que para mí ha sido todo esto es que son dos. La primera, y se la voy a leer para dejarlo claro, tanto enseñar, que es lo que hacemos los docentes, como estudiar y aprender, que es lo que hacen nuestros estudiantes, son competencias que se aprenden. Son competencias que se aprenden. Nadie nació aprendido. Parece lógico que nosotros que estábamos acostumbrados, tanto estudiantes como profesores, a trabajar en un contexto muy organizado, muy bien diseñado, con muchos elementos, diríamos, fruto ya de la experiencia que se tiene en cómo tiene que estar organizada una escuela, cómo tiene que estar organizada una universidad, con qué recursos cuenta, etcétera. Bueno, pues quienes estábamos acostumbrados a hacer eso, vienen, nos cambian las condiciones, en las nuevas condiciones ya no se nos puede pedir que seamos tan brillantes como lo éramos antes. Y por tanto, si son competencias que se aprenden, las tendremos que aprender. Y nos tendremos que dar tiempo para aprenderlas. Por tanto, no hay que angustiarse porque los primeros meses las cosas no hayan salido del todo bien. Bien, esta es una etapa transitoria. Algunos profesores esto lo dominaban muy bien y por tanto para ellos no ha tenido por qué ser un problema. Para otros profesores que lo dominaban menos, pues seguramente ha sido un problema, ¿no? Y por tanto, lo que tienen que hacer las universidades, lo que tienen que hacer las secretarías de educación, lo que tienen que hacer los sistemas, tienen que hacer es preparar a sus colectivos y experimentar en nuevos entornos. Es decir, las universidades se dieron prisa en tener que preparar a profesores para otro tipo de enseñanza, porque si no se preparan, no, innato no es un dominio innato que nos venga dado
No es que cuando te ponen la varita de usted es desde hoy profesor, tú ya sepas cómo se enseña por la vía virtual, ¿no? Por tanto, y esto es lo que deberíamos hacer. La pandemia, esta, esperemos que logremos salvarla en unos meses con las vacunas y con otras cosas. Ojalá. Los agoreros dicen que no, pero ojalá sea que sí. Pero de todas maneras, hoy ha sido la pandemia, pero mañana puede ser otro tipo de cosa. Y lo que está claro es que tenemos que buscar soluciones y tenemos que fortalecer el dominio que los docentes y estudiantes tengan de entornos de enseñanza y aprendizaje diferentes a los clásicos, a los mejores de todas maneras, porque es mucho mejor estudiar en la universidad o en una escuela bien montada, bien organizada, con todos los recursos a mano, que tenerlo que hacer por la vía virtual, ¿no? Que esto es un pequeño problema que se nos está produciendo. No sé qué pasará en México, pero aquí en España ya hay universidades, sobre todo privadas, que se van a aprovechar de esto de la pandemia y de la enseñanza virtual para, para mandar al paro a muchos profesores, porque dicen que ahora ya no necesitan tantos profesores. Como los estudiantes ya no van a ir no van a, ir a las aulas, pues ellos van a buscar mucha más enseñanza virtual de la que tenían y efectivamente no van a contratar a tanto profesorado como tenían. Ya voy a acabar, ¿eh? Ya voy a acabar. Bien, y finalmente, la segunda conclusión es que tanto enseñar como estudiar y aprender son actividades que requieren condiciones y recursos específicos. No se puede hacer sin recursos, no se puede hacer en condiciones que no propicien una buena actividad. Es decir, habrá buena enseñanza cuando las condiciones para que esa buena enseñanza se produzca sean las adecuadas. Había un ingeniero japonés que trabajaba en Paraguay que ponía un ejemplo muy claro. Él decía, miren ustedes, él era un ingeniero de, no era de la empresa privada, trabajaba para la administración, pero era como si fuera de la empresa privada. Él decía, miren ustedes, si a mí me mandan que haga un reloj Rolex, lo que no pueden hacer es, quienes me manden a hacerlo, no pueden hacer una inversión como si lo que quisieran hacer es un reloj de plástico. Porque si me dotan de recursos como para hacer un reloj de plástico, pero me están pidiendo un Rolex, ya saben que esto no es imposible. Lo más que podrán conseguir es un reloj de plástico decente, pero no podrán ir mucho más allá de todo eso. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. Requiere enseñar bien, requiere condiciones y requiere recursos para poderlo hacer. Recursos de tipo material, recursos de tipo organizativo, recursos de tipo temporal, de organización de los tiempos, etcétera, ¿no? Sin los cuales no funcionan, no funcionan. Y esto es lo que nos ha pasado. Si hay estudiantes que no tienen recursos para conectarse a Internet, para trabajar, diríamos, elementos de Internet, elementos virtuales, pues no podrán hacerlo. Si hay profesores que no cuentan con eso, no podrán hacer una buena enseñanza, ¿no? Pues ambas cosas son importantes. Diríamos, si son competencias, tenemos que aprenderlas y tenemos que tener oportunidades de aprenderlas y tenemos que dedicarnos a aprenderlas. Y si requieren condiciones, tenemos que tener esas condiciones. Y si no las tenemos, tenemos que ir tratando de buscarlas y de organizarse de manera tal que se cuente con esas condiciones. De esto solo quiero hacer ese pequeño inciso, porque es un tema que a mí me está gustando mucho últimamente, ¿no? Es que enseñar, si todo lo que buscamos de la pandemia es que las clases se produzcan en buenas condiciones, que los estudiantes se enteren de lo que yo les estoy explicando y que hagan las tareas académicas, si es así, por lo menos en lo que se refiere a la universidad, pero igual en los otros niveles educativos, estaremos reduciendo la enseñanza a una pura instrucción. Lo que queremos es que la instrucción funcione y que las condiciones para hacer una buena instrucción funcionen. Pero educar es mucho más que instruir. Y sobre todo educar en ámbitos universitarios es formar.
Y uno se forma como persona, se forma como profesional, se forma como estudiante que tiene que aprender también las materias, pero todo lo otro tiene mucho papel en esa formación que uno recibe, ¿no? Y por tanto, ese madurar, ese formarse, no basta con que las cosas, que yo pues sepa explicar el tema 5 y el tema 6 y los 12 temas que me han tocado durante la pandemia se los haya sabido explicar. Tengo que ver qué está significando esto también en otros ámbitos, por ver si entre todos juntos en esa coreografía institucional tenemos otra posibilidad de organizar cosas para nuestros estudiantes que les permitan ir teniendo también esos beneficios que les da el entorno universitario o el entorno escolar en otras vías, ¿no? Y por eso les pongo ahí ese libro. Ese es un libro fantástico, How College Affect Students, sobre cómo los campus afectan realmente a muchas cosas de los estudiantes, desde actitudes a valores, a formas de relacionarse con los demás, a madurez emocional. Presentan 600 y pico investigaciones que han ido demostrando cómo, diríamos, la enseñanza y la educación van mucho más allá de lo que es la mera instrucción, ¿no? Y eso también requiere ciertas condiciones a tomar en consideración. Y bueno, por mi parte nada más. Ahora vamos a pasar a vuestras preguntas. Estaré encantado de aquellas que pues yo tenga posibilidades de responderlas. Nos Muchas aplaudimos a gracias a nuestro todos. exponente, doctor Miguel, por la brillante conferencia que nos ha brindado desde desde cada lugar donde esté cada uno de los presentes. Le agradecemos esta exposición. Han ido llegando primero aplausos y agradecimientos virtuales por parte de los asistentes, son un montón, pero también algunas preguntas. La mayoría de ellas tienen que ver con un cómo. Usted que tiene mucha experiencia, que ha estado años, casi 50 años de actividad docente, ¿cómo? ¿Cómo ahora? Pero hay unas preguntas iniciales que tienen que ver, bueno, ¿cuál es su juicio sobre la crisis? Evidentemente la crisis de pandemia, pero ¿por qué hemos llegado a esa crisis? Hay uno que se pregunta, y si el FMI y otros organismos internacionales han tenido que ver con este surgimiento de la crisis, pues que repercute evidentemente en el campo de la educación. Una segunda pregunta tiene que ver con el juicio acerca de estos medios virtuales, sobre todo porque ella, la persona que lo envía, reconoce que hay una disparidad de condiciones para el uso de estos medios digitales, sobre todo en ámbitos rurales. Así que habría dos preguntas, como una de evaluación de la crisis y una del juicio acerca de los medios virtuales. Y después vienen un sinnúmero de preguntas de cómo mejorar para jerarquizar las preferencias y lo que uno cree que es más importante, sobre todo para planificar de acuerdo a esas jerarquizaciones, cómo aprender a jerarquizar, cómo incluir el criterio social, de crítica social para jerarquizar esas prioridades. Serían un tipo de cómo. Otras tienen que ver con cómo mejorar la interacción entre los estudiantes, cómo mejorar la interacción entre los profesores, cómo abatir la apatía de los padres de familia. Y una interesante, cómo sensibilizarnos para mejorar el trabajo colaborativo en tiempos de pandemia. Y una última pregunta. Usted que no es gurú del futuro todavía, porque estamos muy metidos en el presente, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando se termine esta pandemia? ¿Cuál sería el tipo de planificación en la nueva normalidad? ¿Habrá realmente una nueva normalidad? ¿Es semejante a la que hemos vivido antes de y durante la pandemia? ¿O esa nueva normalidad nos exige otra visión de la vida? Ahí le dejo las preguntas, a su criterio las puede escoger, pero son bastantes las que han llegado que he querido un poco como sintetizar. Bueno, a la primera no sé responder, yo no me gustan los planteamientos muy kafkianos, muy
tremendos del tipo de esto, de si es el FBI o la CIA la que ha provocado. No, no creo, la verdad. Yo estoy rodeado de médicos en la familia y en el entorno mío. Uno de ellos, epidemiólogo, que está constantemente en los medios de comunicación, forma parte de mi burbuja, ¿no? Cuando salimos a tomar vinos vamos los dos matrimonios, el suyo y el mío, para podernos ver. Y no, él reconoce que efectivamente estas cosas pasan y pasan cada ciertos años y nos tocaba que pasara porque había ya muchos indicios de cosas que estaban, de virus que estaban llegando así por oleadas, a veces menos fuertes que esta, desde luego, ¿no? Y en fin, pues también dice que no será la última. Quiero decir que de alguna manera este tipo de cosas, nos habíamos acostumbrado a las gripes de todos los años y esto va a ser una cosa parecida. Parece que se quedará ahí establecida. Esperemos que tengamos vacunas y que, igual que pasa con la crisis, pues bueno, que al final todo se quede en unos días de cama o en una semana sin poder trabajar. Pero en fin, yo no sé, eso no le puedo decir nada al respecto, ¿no? La importancia de los medios virtuales ya lo decía. No sé cómo han hecho ustedes en México, pero aquí la propia administración ha tenido que entender, y las universidades y las escuelas han tenido que entender, que efectivamente los medios virtuales son importantísimos, y en la medida de lo posible se ha ido arbitrando, pues qué sé yo, apoyos a los estudiantes o préstamos para que puedan comprarse una tablet o para que puedan disponer de una conexión a internet en sus casas. Con todo, claro, esto es muy complicado la equidad aquí brilla por su ausencia, y por eso para mí es fundamental volver de nuevo a los centros escolares y a las universidades, y volver cuanto antes, cuanto antes. Eh, Porque creo mucho en la historia de la educación y creo que el sistema se ha ido enriqueciendo, mal que bien, y por lo menos niños que están en una escuela, sean de la clase social que sean, están todos en igualdad de condiciones, ¿no? Y en ese contexto de igualdad de condiciones se puede trabajar. Es desesperante el no poder controlar esa variable y el tener que, de alguna manera, estar controlando cosas que a uno se le escapan de las manos, ¿no? Pero también esto habrá que resolverlo de alguna manera, porque también sucederán cosas de este tipo, pues bien por enfermedades individuales, bien, ya decía antes, por calamidades que provienen de algún otro tipo de circunstancia, que puede que no sea sanitaria, pero que igualmente habrá que acudir a situaciones parecidas a estas, ¿no? ¿Cómo jerarquizar la importancia de las cosas planteándosela? Yo creo que esto nos falta ejercicio mental para podernos plantear esto, ¿no? ¿Qué tipo de hay mecanismos también y hay pautas para poderlo hacer, de qué cosas son importantes, mirando qué cosas tienen más relación con qué otras cosas, ¿no? Como si fuera una plantilla que uno se está haciendo de los contenidos de los contenidos de la materia que imparte, y mirar cuáles son aquellos contenidos que establecen conexiones con más otros contenidos de su materia o de fuera de su materia, ¿no? Y esos los que más red crean, aquellos que están más vinculados a otros contenidos, son los núcleos, por decirlo de alguna manera, y por tanto, si falla ese núcleo, van a fallar muchas comprensiones en todos los otros, y habría que priorizar aquellos que generan más redes, más red en el entorno de los contenidos que uno está trabajando. Pero en todo caso, para mí, este es un trabajo mental de cada profesor, ¿no? De plantearse en función de los chicos con los que está trabajando, en función del momento de los estudios en que está, en función de aquellos criterios que vayamos descubriendo en cada caso. Ya iremos mejorando también el sistema en cada situación, pero
plantearse, bueno, lo principal de mi materia son estos 4 o 5 temas. Y en los 12 o 13 que pueda tener, hay 4 o 5 que son fundamentales. Pues estos 4 o 5 ya sé que son los que tengo que reforzar y que son los que tengo que trabajar de una manera más insistente. Y si me vienen situaciones de crisis y tengo que perder alguno, lo que no puedo hacer de ninguna manera es perder ninguno de esos 5, porque son los que resultan fundamentales. Ya digo, se podrá hacer bien y mal, se podrá hacer peor al principio e irlo mejorando después, se podrá hacer de distintas maneras. La cuestión es que uno se lo plantee, porque si no se lo plantea y va viendo que todo es igual y que todo es muy importante, al final no sabe establecer esas jerarquías y hace una especie de encefalograma plano para toda la materia que está impartiendo, ¿no? Mejorar la interacción con los estudiantes es algo que deberíamos hacer desde pequeñitos, los niños. Y ya cuando llegan a la secundaria o cuando llegan a la educación superior y a la universidad, deberían ser absolutamente expertos. Y fijaos que esto que puede ser un sistema, diríamos, de beneficio para el aprendizaje, es además un sistema de empatía, de educación de la empatía y de educación de ponerse diríamos, en la carne del otro y en las dificultades del otro. Y también los que me estéis escuchando desde normales, que sepáis que es uno de los elementos fantásticos para educar a nuestros futuros profesores, ¿no? Esa capacidad de ponerse en el pupitre del estudiante, saberlo entender, porque ya ha tenido esa experiencia, a veces recibiendo él ayuda, otras veces prestando ayuda a otros, ¿no? Y ¿cómo sensibilizarse hacia el trabajo colaborativo? Pues esto es otro de los aspectos fundamentales en una buena docencia. Por eso es difícil pensar que hacemos muy buenas docencias por ahí, porque nos hemos acomodado mucho al trabajo muy individual por parte de los profesores, ¿no? Y resulta complicado para muchos profesores esto de trabajar a solas, ¿no? Esto de vivir una vida muy individual. Y tengo que decir que en el pecado tenemos la penitencia, porque esto es lo que hace que nuestra profesión sea una profesión psicológicamente muy vulnerable. Y por tanto, pues claro, esa vulnerabilidad viene en parte causada por el hecho de estar trabajando a solas, de tenerse que tragar a solas individualmente muchas de las cosas que pasan en nuestra clase, ¿no? Muchos de los problemas que van surgiendo. Y esto hace que, claro, si no tengo nadie con quien compartirlo, no tengo cosas que en un curso que di hace unos años a, a profesoras de educación infantil en una zona de Andalucía. Al final salió muy bien el curso, lo pasamos muy bien, y al final hicimos una cena a la que vinieron ellas, eran casi todas mujeres, profesoras de niños pequeños en la escuela infantil, y vinieron a la cena con sus esposos. Y entonces, bueno, en la cena se toman 2 copas y se hace algún abuso, pero lo gracioso fue que se levantó al final de la cena uno de los esposos para decir que estaban pensando en montar un grupo de ayuda para esposos de profesoras de educación de niños pequeños, porque decían, porque llegan ellas a casa cada día lastimosas, contando todas sus penas y nos tienen allí pues el poco rato que podemos estar juntos contándonos las grandes desventuras que han pasado ese día y qué les ha pasado. Dice, no, es insufrible. Y era verdad, porque en definitiva, si ellas no tienen con quién comentar las cosas que están pasando, esto necesitamos mucho esa posibilidad también de trabajo colaborativo entre los profesores, ¿no? Y hay algunas experiencias muy interesantes de sesiones clínicas que lo toman el nombre por hacer alusión a lo que ya hacen los médicos en los hospitales, pero que tendrían que ser clínicas en el sentido de que uno habla de su caso particular, de las cosas que le pasan a él, ¿no? Y sesiones donde se van exponiendo los casos que uno tiene. Pues tengo un muchacho que no soy capaz de que me entienda
este tipo de cosas o que tiene muchas dificultades para entender esto. O los estudiantes que tengo este año están teniendo particulares dificultades para poder entender este tipo de operación matemática o este tipo de cosa que estamos trabajando en este momento. Y seguramente en el conjunto de profesores que están reunidos, que pueden ser de un departamento, que pueden ser de tal, siempre habrá alguien que te ayude, que te pueda decir, pues a mí me pasó una cosa parecida hace unos años, o yo tengo otro caso que es bastante parecido a este, o yo esto lo he ido resolviendo de esta manera, ¿no? Ese tipo de apoyos colaborativos que van más allá del propio trabajo instructivo, porque de alguna manera sirve como para que, en definitiva, nos sintamos apoyados nosotros también en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y habrá una nueva normalidad. Aquí nuestro presidente del gobierno nos lo promete cada discurso que hace, que vamos a llegar a la nueva normalidad, ya nos vamos acercando en esta nueva normalidad. Yo la verdad no sé si habrá nueva normalidad. Yo sí creo que hay cosas que hemos estado experimentando durante todo este tiempo y que se quedarán. Habrá más enseñanza virtual o más uso de los entornos virtuales en la enseñanza. Habrá más trabajo, diríamos, más trabajo a solas por parte de los estudiantes en determinado tipo de situaciones, y algunas otras habrá mucho más cuidado con respecto a la salud. Yo espero que la salud tenga un peso curricular también importante para determinado tipo de situaciones que se han ido produciendo, de falta de responsabilidad o de falta, diríamos, de colaboración. Y no sé, supongo que determinado tipo de elementos que han ido funcionando bien, pues seguirán funcionando, y supongo que se enriquecerán un poco el repertorio de recursos con los que podamos disponer en la enseñanza, ¿no? Pues agradecemos estas respuestas. No han llegado ninguna más que no sea del contenido que usted ha podido responder, las diversas preguntas. Hay otras que se parecen mucho, entonces de alguna manera ya están respondidas. Y vamos a, antes de clausurar esta conferencia webinar, cerrarla con un aplauso colectivo